Hola a todos, bienvenidos al curso básico de configuración de MikroTik. En este video vamos a repasar cómo usar Winbox. Winbox es una aplicación de MikroTik que está diseñada para hacer interfaz y configurar el sistema operativo RouterOS que viene integrado en la mayor parte de los equipos de la marca MikroTik. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la página del fabricante MikroTik. Acá nos vamos a dirigir a la sección software. En la sección software vamos a descargar en esta caja desplegable que dice Winbox el correspondiente a la arquitectura de nuestro computador, en este caso 64 bits. Una vez descargado, abrimos el archivo y venimos a el Winbox. Acá lo primero que podemos revisar es, por ejemplo, en donde dice Managed, que es administrado. Acá podemos agregar equipos para tener fácil acceso a su configuración. Acá tenía una contraseña previamente guardada. En este caso los equipos MikroTik vienen por defecto con el nombre de usuario admin y la contraseña en blanco. La IP por defecto es 88. Si nos dirigimos a la sección de vecinos, neighbors, vamos a encontrar el equipo al que estamos actualmente conectados. Podemos darle refrescar y vemos si hay algún otro dispositivo en las cercanías o en la vecindad, como dice neighbors. Podemos acceder por MAC address, que sería el acceso por capa 2. No requiere tener ninguna IP configurada en la interfaz Ethernet o wireless de la computadora, o podemos entrar con IP. Como no tenemos ninguna IP, igual podríamos guardar esta sesión, o sea, para acceso rápido acá en Add Set, y automáticamente nos lleva a dispositivos administrados. Acá nos coloca nuestros datos de acceso, en donde simplemente sería hacerle doble clic y ya ingresamos. Acá nos muestra la configuración por defecto, como que viene en el puerto WAN, está protegido por un firewall, que la interfaz wireless y los puertos Ethernet están agregados a un bridge, exceptuando el puerto WAN, que es el Ethernet 1 por defecto. Configuración LAN, la configuración wireless, la configuración WAN de Internet. Podemos remover esta configuración para que el equipo quede sin ninguna configuración, o podemos darle OK y acceder con la configuración por defecto. En este tutorial no vamos a hablar de la configuración rápida, ni vamos a entrar en profundidades con estas funciones. Cada una de ellas podría ser uno o múltiples videos por separado, que ya iremos agregando en un futuro. Una de las cosas más curiosas es que acá dice MikroTik. Podemos ver eso acá en los neighbors. Dice que la identidad es MikroTik. Entonces eso lo podemos cambiar, por ejemplo, en sistema, y nos vamos a identidad y digamos que la cambiamos por sin cables ES. Ahora podemos en este botón abrir una nueva ventana de Winbox y vemos que nuestro equipo se llama sin cables ES. Por ejemplo, si vamos a interfaces, vemos que acá dice DEFCON. Esto es configuración por defecto. Podemos cambiar nuestra configuración por defecto, es ese mensaje, digamos ese comentario, y podemos escribir configuración por defecto. Guardamos este comentario, podemos hacer que aparezca acá donde dice inline, que nos aparezca en línea, en la misma línea de cada uno de los valores de estas interfaces, o podemos quitarle en línea y aparece acá por defecto. Digamos, es más cómodo así, porque por ejemplo aquí le ponemos en donde dice Ethernet 1, seleccionamos, marcamos comentario y le ponemos Internet, por ejemplo, y ya sabemos que ese puerto de acá es el Internet y que el de arriba es el bridge por defecto que viene en la configuración de fábrica.
Si queremos deshacer o rehacer, tenemos el botón adelante atrás, acá le damos atrás y nos quita la etiqueta, el comentario que le pusimos a la interfaz Ethernet 1. Y si le damos rehacer, nos vuelve a mostrar esa etiqueta. También podemos venirnos acá a la barra o en el dashboard. Vemos que podemos agregar hora, agregar fecha, CPU, memoria, uptime es como el tiempo que el equipo tiene encendido. Se agrega acá, como podemos ver, o simplemente podemos venir acá y vamos agregando la carga del CPU, la hora, la fecha y bueno, ya el tiempo de encendido y la memoria los tenemos agregados, los podemos cambiar de orden como preferamos. La IP que se nos muestra a la entrada, acá, la IP por defecto que está asignada a esta MAC address, viene dada, definida, acá en la sección addresses. Esa IP está agregada al bridge que dice defconf. Ya sabemos que podemos darle doble clic, nos vamos a comment y lo cambiamos por configuración por defecto. Podemos deshacer y nos pone defconf o podemos rehacer. También podemos venirnos a system, users, el usuario por defecto que es admin y le damos doble clic y luego venimos a password y le agregamos una contraseña básica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos mostrar la contraseña si deseamos, por ejemplo en el caso de wireless, que esa sección se trabaja acá en wireless y en security profiles no tiene ninguna contraseña. Por ejemplo, si deseamos agregar una contraseña a esto, podemos escribir acá 1, 2, 3, 4, 5 y se ve la contraseña, o le decimos esconder contraseña y no la muestra. Podemos escribir 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a venir acá y mostramos la contraseña. Son algunas de las cosas más básicas de Winbox. No hay que no asustarse por la cantidad de opciones que tenemos acá. Estas van a habilitarse dependiendo del equipo y cada una es un mundo aparte que vamos a trabajar en videos subsiguientes. Y bueno, solo me queda agradecerte por ver este video, y si deseas hacer like si te gustó el video, por favor te agradecería que le dieras un thumbs up, el dedito hacia arriba, y puedes hacer clic en el botón de suscribir para que los siguientes videos los puedas tener en el área de notificaciones en tu YouTube.